Seguimos adelante en BTV Noticias, es momento de entrevista. Ya estoy en compañía de Leonardo Costa, especializado en Derecho Financiero, en Prevención de Lavado de Activos, también ex prosecretario de la Presidencia durante el gobierno de Jorge Valle. Gracias por estos minutos. No, gracias por la invitación. Bueno, por estos días estamos todos tratando de bucear en el anteproyecto de ley de urgente consideración y los cambios que esto implicaría en este formato de negociación que impulsó el presidente electo Luis Lacalle Pou. Uno de esos cambios viene por el lado de quitar la obligatoriedad de la inclusión financiera, lo que a la postre podría o no, usted me dirá, tener algunas modificaciones al tema del lavado de activos. Concretamente, ¿qué evaluación hace de esta parte del articulado? Una consideración general. Creo que estemos discutiendo un proyecto de ley, un anteproyecto de ley de esta envergadura, con la cantidad de temas que hay, previo a que un gobierno asuma, es algo inédito y me parece que es positivo desde el punto de vista de la discusión y del análisis transparente de los temas, porque me parece que es un tema relevante. Respecto a tu pregunta, la derogación sin más de la ley de inclusión financiera o de que todas las transacciones entre privados puedan hacerse mediante efectivo, no implica una modificación en sí mismo del sistema antilavado. El sistema antilavado queda intacto. Lo que pasa es que esto le agrega un factor de riesgo a los mecanismos de prevención y control. Dicho de otra manera, la ley de lavado, por la ley de urgente consideración y todos los controles que ella trae, no se ven modificados. Ajá. Lo que pasa es que cuando uno piensa en transacciones en efectivo, especialmente para la compra de determinados activos con determinados valores, inmuebles por encima de determinados valores, el hecho de que estuviese bancarizada de alguna manera esa transacción, le baja los riesgos a la operación. Que pasa por el sistema y entonces se hace la pregunta de dónde viene la plata. Cuál es el origen, etcétera. Eso obviamente no implica que los riesgos de lavado se eliminen, porque también si no estamos glorificando algo que es simplemente un mitigante de riesgos. Pero es un mitigante importante, sobre todo en la compraventa de inmuebles. Eso fue evaluado por Gafilat, que recientemente evaluó el Uruguay, y es uno de los temas que se tomaron en consideración en las discusiones del plenario de Gafilat en Perú, para decir que el sistema de Uruguay de prevención de lavado de activos era un sistema que cumplía mayormente con los estándares internacionales. Por tanto, derogar sin más esta normativa le implica al sistema un estrés adicional, le implica un riesgo adicional. Ajá. Sin embargo, no implica que se estén derogando los controles de lavado, porque si no, de lo contrario, la discusión termina en la dicotomía sí o no, y es muchísimo más complejo. De hecho, en la discusión política de estos días, se decía, de hecho hubo lavado estando vigente la ley de inclusión financiera. Sí, hay muchísimos casos. Y sí, hay muchísimos casos de que los dineros pasaron por el banco y los controles en diversas etapas fueron funcionando o no funcionaron del todo bien. O que llegaron por una vía en la que no controlamos de repente las fronteras, bien, los aeropuertos. El problema que tenemos, y ahora que tú decís eso, es que Uruguay, y es un riesgo de muchos años, pero que se acentúa con los recientes controles cambiarios que ha hecho Argentina, tiene una gran permeabilidad en la frontera para el tráfico transfronterizo. Es decir, entra dinero en efectivo, entran activos en efectivo, y hemos visto estos días en televisión, en los informativos, cómo se han ido encontrando individuos que pasan dinero en efectivo. Entonces, en un país limítrofe que tiene tanta influencia sobre nosotros, en donde el efectivo forma parte del día a día, y donde los argentinos compran muchas cosas en efectivo, y teniendo en cuenta adicionalmente que el delito de lavado de activo incluye el delito fiscal, es decir, la defraudación tributaria, el hecho de que no esté bancarizado no quiere decir que sea el problema final, pero sí me parece a mí que le agrega un estrés. Por eso yo decía... Eso. ¿Qué cambios? Porque el presidente electo abrió el juego y dijo, todo es negociable. Por supuesto. ¿Qué se le podría cambiar a este articulado para hacerlo más garantista de repente? A ver, dos cosas se podrían hacer. Una es fijar que para determinadas transacciones, por ejemplo inmuebles, por decir una, por encima de determinados umbrales superiores a los que hay hoy,
En el viejo decreto del año 2010 de la ley antilavado se hablaba que por encima de $100.000 operaciones eran de riesgo. A ver, es una decisión política cuál es el umbral, pero se podría decir que por encima de determinado umbral y para inmuebles, por lo pronto, necesariamente tiene que hacerse en efectivo. Perdón, en algún sistema bancarizado. E incluso ampliando los mecanismos de pago, pudiendo decir que el cheque común podrá seguir siendo. Es decir, lo que yo creo que para determinados inmuebles la trazabilidad de la operación es muy importante. Bien. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es, adicionalmente, o en lugar además, decir, bueno, toda operación, y ya por ley, que encima de determinados umbrales, sean nuevamente los $100.000, se pueda, si es que no se lleva esta alternativa, se llevan en efectivo, son operaciones de riesgo, las cuales se le agrega ahí sí a quienes son los que participan en la operación, sea la inmobiliaria, sea el escribano, sea el profesional que sea, que debe hacer controles adicionales, porque ahí ya no está el banco como un límite o una especie de buffer en el sistema antilavado. O sea, así como así, en el riesgo que tiene Uruguay, bien, parecería ser que no es lo mejor. O bien le pongo umbrales, o bien le agrego a alguien la responsabilidad. Un tema más que se planteó en las últimas horas, no está en la ley de urgente consideración, pero sí hay una intención del próximo gobierno de atraer extranjeros para que vengan a invertir. Se puede, concretamente los argentinos, era como el público objetivo, correcto, gente con plata que pueda venir, invertir y ya quedarse a vivir. ¿Se puede desde modificaciones al sistema fiscal hacer promover una llegada masiva de extranjeros? En el mundo está viendo eso, Italia, España, Portugal, todos están compitiendo por traer extranjeros. O sea que eso es y todos queremos gente con plata. Exactamente. Entonces Uruguay puede hacerlo, por ejemplo, modificando, hoy por hoy una de las condiciones para ser residente es tener activos por determinado valor, $1,5 millones aproximadamente, puedo bajar ese monto. Eso se había dicho, lo había dicho Germán Cardoso, futuro ministro de Turismo, la posibilidad de ir a un sistema como el de de Portugal. De Portugal, bajando un poco. También puedo decir que yo creo que esa es la mejor porque no nos modifica demasiado los tratados que tenemos. Y lo otro que puedo hacer es decirle a todo extranjero que viene a Uruguay, hoy por hoy, todo extranjero que se hace residente fiscal tiene 5 años de exoneraciones para determinadas transacciones en el exterior. Ampliarlo a 10. Dejarle algún régimen especial para rentas de trabajo para aquellos individuos que, por ejemplo, un gerente de una empresa argentina que viene a trabajar acá en Uruguay como empleado también de esa empresa, por un tiempo tenga un régimen más flexible en términos tributarios. Yo creo que la gama de instrumentos existe, es muy buena la idea del presidente electo, es bienvenida y ojalá que se concrete sin que por eso se violente ningún principio. Yo decía, todos los estados quieren gente en ese perfil porque en realidad después las políticas migratorias son mucho más complejas y en realidad acá está viniendo gente que también, como se formó el Uruguay, viene con una mano atrás y otra adelante y a trabajar y no de repente ese público ABC1 alto. ¿Es viable un número de 100.000 personas? Parece un poquito demasiado, pero también es cierto que el presidente no habló de 100.000, fue más bien una interpretación que se hizo en la prensa. Pero yo creo que es importante que hay un número aparentemente que unos 70.000 que ya en los últimos años han venido a Uruguay. Yo creo que se puede perfectamente captar residentes, se puede perfectamente captar ese tipo de personas, teniendo en cuenta que nosotros tenemos buenas condiciones de seguridad económica, buenas condiciones de seguridad jurídica, que se pretende mejorar la seguridad física o la seguridad ciudadana, y además que tenemos normas que aseguran que cada dinero que trae un extranjero o una persona al Uruguay es libre de repatriación y libre de confiscación. Eso es algo que lo tenemos que potenciar y Uruguay tiene mucho para hacer. Para finalizar, apelo a su memoria como exprosecretario porque el gobierno entrante va a reinstaurar un sistema de acuerdos ministeriales que no sucedió en los últimos 15 años del Frente Amplio, que concretamente es llamar a los ministros de a uno todas las semanas para que vengan a hablar con el presidente y a contarle en qué están las cosas y hacerle seguimiento. Los gobiernos frente amplistas eligieron el formato de consejos de ministros. ¿Qué diferencia tiene este otro formato y cuáles son los beneficios, pros y contras? A ver, yo creo que este sistema es un sistema donde el presidente está mucho más, así lo hacía Valle, lo hacía Sanguinetti, lo hacía Lacalle Padre, en donde el presidente está mucho más imbuido del día a día de cada cartera y puede tener más tiempo de diálogo con el ministro del ramo y su subsecretario y eventualmente el director general. Yo creo que le da al presidente una visión mucho más micro de lo que está sucediendo dentro de cada cartera y la posibilidad de hacer un seguimiento más focalizado.
Como además, si eso después lo complemento con consejos de ministro cada X días, cada 15 días, creo que se dijo en la prensa, eso le permite dar la idea de conjunto. Creo que es el mix natural entre lo que es para mí que la presidencia tenga alguna especie de micromanagement en el gobierno y a su vez también que todos los demás integrantes del Consejo de Ministros tengan idea del conjunto. El desafío es dejar hacer, porque si no es la cantidad de cosas que tiene que hacer un presidente. Sí, por supuesto, pero me parece que a ver, la impronta que le está dando el presidente electo es una impronta de mucho trajín. Será por la edad, será por la forma de ser o lo que fuere. Entonces me parece que si después le doy libertad a los ministros para que actúen dentro de marcos generales, pero me parece que es bueno que el presidente también sepa lo que está ocurriendo en cada cartera. Le da un seguimiento. A mí me gustaba mucho el régimen de acuerdos. Era mucho más para el manejo administrativo y de gerenciamiento, quizás no todo para que la gente lo viera, pero si lo complemento eso con Consejo de Ministros, parece ser un mix razonable. Leonardo Costa, gracias por estos minutos. No, gracias a ti por la invitación.